momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, por el y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo el mensaje de tu palabra. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan 14:26 nos dice que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor ha dejado como enseñanza. Con esta consigna, ¿cuál es el aguijón de la muerte? Encontramos la respuesta en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 56, dice así la palabra del Señor. En el Espíritu dice, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nuevamente el Señor pregunta, dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es palabra del Señor, le damos gloria a su palabra. A partir de este momento vamos a ir al desarrollo de la palabra, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Amén. Querido, me muestra cada momento acá, que así está saliendo, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, ahí está. A partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, ¿sí? Que sean muchas bendiciones. Como siempre que decimos, están preparados para más. Queridos hermanos, acá entonces, cuando la consigna dice ¿cuál es el aguijón de la muerte? La respuesta es, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, dice 1 de Corintios 15, 56. Ahora, ¿por qué surge en este tiempo esta enseñanza? El cristianismo, la semana pasada, ha venido compartiendo la Semana Santa. Hemos aprendido que santos significa apartados para Dios. Ahora, ¿qué somos? ¿Solamente una semana apartados para Dios? No, para siempre. Porque el mundo está esperando Semana Santa, sin saber el significado de esa palabra. Cada vez que en la Biblia se dice santo o santa, ¿por qué él es 3 veces santo? En un enfoque de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, son personas diferentes, apartados, y son de Dios. Entonces la palabra santo significa que tenemos que ser diferentes a los demás. Por eso 2 Corintios 5, 17 dice que somos nueva criatura. Amén. Con Cristo. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Pero la palabra santos abarca una separación para Dios, apartados para Dios, resguardados para Dios. Entonces, queridos hermanos, hemos vivido un tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta semana? ¿Va a seguir la joda? Total, termina Semana Santa. Para el mundo sí, ellos hacen eso. Entonces, porque Semana Santa no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no hay que hacer aquello. Ahora, según Dios, ¿tenemos que ser santos una semana o toda la vida? Para siempre. Para siempre. Sed santo como vuestro Padre es santo, dice Pedro, la epístola de Pedro. Y el Señor también lo hace notar en sus evangelios. Por lo tanto, el pueblo que era santo era Israel, porque era el único pueblo apartado. Tiene que controlar eso porque sale todo en el video. Decir que el muchacho por algo puso la foto. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón del sepulcro de victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado? Queridos hermanos, el título del día de hoy, diga conmigo, Kentron. Oketz. Bueno, vos manejas bien los idiomas, puedes pronunciarlo mejor, ¿verdad? Kentron, ¿no? ¿Qué significa? Diga, el aguijón. El aguijón. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué significa esta palabra. Y esta palabra del griego, ya que en el Nuevo Testamento se pronuncia como Kentron, con acento en la E. Lo voy a deletrear, cada kilo E con acento N, T, R, O, N. Y del hebreo se pronuncia como Oketz, que es O con acento en la O, cada kilo nuevamente la E, la T y la Z. Ahora, siempre digo que no se trata de que memoricen esto, no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Diga, lo que indica. Lo que significa. ¿Y qué significa esta palabra, el aguijón, que se pronuncia en el griego como kentron y del hebreo como oketz? Significa, diga, punta afilada. Que causa dolor y muerte.
Ejemplo, escorpión, abeja. Entonces ustedes imagínense que lo que te está marcando es una punta muy filosa, es un aguijón que te va a hacer daño. Yo recalcaba que en el libro de Números nos habla que cuando llegan a la tierra prometida, cuando les dice que van a llegar a la tierra prometida, que traten en lo posible, cuando hereden la tierra prometida, de que no tan solo no se acostumbren a las costumbres de las tradiciones de ese lugar, sino que se tienen que deshacer de ciertas personas, porque si no lo hacían, esas mismas personas iban a producir en ellos mismos en el futuro aguijones. Luego en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Corintios, no le voy a dar los textos porque no es el enfoque, para que no se me desvíen para ahí. El apóstol Pablo dice: y me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté. Se le despierta una enfermedad permitida por Dios. Pero ¿qué significa eso? Otro enfoque. ¿Por qué? Porque acá el enfoque es otro. Acá el enfoque dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiero que vaya yendo a Santiago capítulo 1 y vas a leer el versículo 15 al 16, amor. ¿Por qué? Porque hace tiempo se había hecho una enseñanza en qué significaba esta palabra pecado del hebreo. Y la palabra pecado del hebreo se pronuncia como jatá y significaba errar, digo mío, errar al blanco. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 1 versículo 15 al 16? Entonces dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Punto. No erréis. La palabra que acabo de utilizar, no erréis. ¿Por qué dice no erréis? Porque la palabra significa errar al blanco. Errar al blanco. La palabra pecados. Cuando pecamos estamos errando al blanco. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya se está programando un pecado? Y si cometes el pecado, luego ese pecado da a luz el mismo pecado. Es decir, se manifiesta. Y el pecado siendo consumado, es decir, se ha consumado el pecado, da a luz la muerte. Por eso Génesis 3:19 dice muy claramente que polvo somos y al polvo volvemos. ¿Por qué le dice esto a Adán y Eva? Porque habían consumado el pecado que los llevaba a la muerte, porque le había dicho que eso le iba a producir una muerte. Ahora resulta que desde ahí en adelante hasta que viene el Señor todos mueren, incluso nuestro Señor murió. Entonces vemos que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. Kentron o ketz, el aguijón. Por eso concéntrense mucho en la parte final, el texto que les voy a dar, que es demasiado impresionante con todo lo que vamos a hablar en el transcurso del desarrollo. Pero volvemos a Génesis capítulo 2, al comienzo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muerte, ya que el aguijón del pecado es la muerte. O sea, el Kentron o ketz, que es el aguijón, es la muerte en el pecado. ¿Y qué dice Génesis 2, versículos 16 al 17, perdón, dice: y mandó Dios al hombre. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente moriréis. Ahora, él manda, bueno, cuando es chico, va a la escuela y te enseñan las maestras catequesis, y de repente, no estoy juzgando, pero yo estoy diciendo lo que a mí me pasó. A mí me enseñaron catequesis, pero jamás me explicaron esto. O sea, igual alguien puede decir, pero ¿qué va a entender un niño? Es bueno que de niños seamos instruidos con la verdad. Pero ahí me estoy dando cuenta que la maestra que me enseñó ni siquiera había estudiado de verdad. Porque el estudio bíblico de verdad viene con la revelación del Espíritu Santo. No se trata de tener la letra. Vos te podés saber toda la Biblia. Juan 3:10 dice: ¿tú eres maestro de Israel, Nicodemo, y no entiendes estas cosas? Dijo Nicodemo. No entendía, ¿verdad? Ni siquiera entendía. En el mismo contexto, ya en el versículo 14-15, le termina diciendo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así necesario voy a ser yo levantado. Peor, no entendía, porque dice, ¿serpiente? Sabemos que eso pasó, ¿verdad? Que se levantó una serpiente de bronce, pero simplemente lo que estaba diciendo Nicodemo, así voy a ser levantado yo, que la gente me va a ver como un diabólico, porque la serpiente representa a Satanás. O sea, ellos van a ver como el Belcebú, el malo de la película, y lo van a terminar matando. No siendo así, por supuesto. Entonces él mandó a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto. Cuando está pronunciando la palabra árbol, ¿de qué está hablando el Señor? Ahí nos lleva la palabra a Lucas capítulo 6, versículo
43, 44, en donde, ¿qué nos dice ahí? Ahí no importa, yo lo digo de memoria para ir más rápido. Que todo árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Habla de un árbol, sí, pero resulta que es un ser, un individuo. Entonces acá está hablando de un individuo, es decir, un árbol que es malo, ese árbol es Satanás. Pero hay un árbol que es el árbol de la vida, que es Dios. Amén. Pero nosotros en el tiempo también somos árbol, y somos destinados a dar, ¿qué cosa? Frutos. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid, dice, yo soy el árbol, pero mi padre es el labrador, o sea, me plantó. Y en el 5 dice, si permanece en mí, daréis fruto, separado de mí nada podéis hacer. Pero habla de un fruto. Dice, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comieras de él ciertamente moriréis. Entonces ese árbol era Satanás. ¿Y cuál era su fruto? Su fruto era dañino, El malo. pecado. Era dañino y malo, mentiroso. Un fruto que nosotros no tenemos que dar. Nosotros son los frutos que nos hacen mención, que son los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, ¿verdad? 22-23. Ahora, ustedes observen que aún así Adán y Eva principalmente, ya en el capítulo 3, comen de ese fruto y a partir de ese momento se manifiesta el aguijón. Se manifiesta, por eso dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pecan contra Dios. Cometen el error y viene una descendencia de esa característica. La humanidad queda completamente desfavorecida, el Espíritu de Dios ya no está en ella, hasta que a través de la historia Dios está buscando nuevamente llevarnos a su presencia a través del Espíritu Santo. Por eso en Juan 14 dice, no os dejaré huérfano, volveré, os enviaré y pediré al Padre que os envíe el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo somos sellados para la vida eterna. Ahora quiero que vayas a Hebreos capítulo 2, versículo 14. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 empieza diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice ahí, ¿verdad? Así que Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, este es el al diablo. diablo. Por eso es que cuando uno lee Génesis 3, versículo 14, dice, maldita serás y te vas a arrastrar y vas a comer polvo el resto de tu vida. Ese polvo que iba a comer es justamente todo el que moría, se lo llevaba a su guarida, como la parábola del rico y Lázaro que está en el Evangelio de Lucas, pero había un lugar separado que era el seno de Abraham. Para destruir por medio de la muerte, o sea, el Señor que hizo en este tiempo que todo el mundo estuvo hablando de la Semana Santa y la Semana de Resurrección, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero ¿cómo tenía que ser destruida la muerte? Con la muerte. Con la muerte, eso nadie lo podía hacer, nadie hasta el día de hoy, la ciencia, todos quieren hacer eso. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿verdad? Al diablo que le fue dado ese poder. En Juan capítulo 1, vaya Juan capítulo 1, observamos que Juan el Bautista, que está preparando el terreno y está hablando de las profecías de los profetas y cómo él tenía que hacer todo lo que tenía que hacer porque es enviado por Dios, hay dos discípulos que lo están acompañando, y acá observamos que el mismo Juan el Bautista le dice al hermano de Pedro estas palabras en el versículo 29. Juan capítulo 1, queridos hermanos, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué nos dice ahí la palabra de nuestro Señor? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes observen que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el Cordero del mundo. Y cuando vas al versículo... perdone, no, porque me fui acá al 36. Léelo al 36. En el 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué es lo que quita el pecado? Pero en la base, ¿qué había dicho? Yo soy en la base había dicho, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero el que viene a quitar el pecado, a sanar esa herida. Por eso Isaías 53, los primeros versículos, del 1 hasta el 10, nos habla de qué forma Él quitó el pecado, venció a la muerte y cómo fue molido, destruido, desfigurado para con nosotros. ¿Qué dice ahí? Te había dicho el versículo, ya me había olvidado. 36. Sí, léalo. Y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente lo vuelve a repetir. Entonces, ¿qué es lo que está necesitando la humanidad según todo lo que se había practicado en la ley de Moisés? Un cordero. Ese cordero. Porque los corderos que se llevaba, se cubría el pecado. Se espiaba el pecado, se cubría, sí. Esa expiación que hacían los sacerdotes, pero no terminaba de ser limpio ni perdonado definitivamente. Que quita el pecado del mundo. Ya hemos aprendido la palabra hatá, que significa errar al blanco.
o sea, aquellos que erraron al blanco. ¿Y quién erraron al blanco? Todos, Romanos 3:23, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pablo le dice a Timoteo, es inevitable, Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, vaya, en el versículo 10, dice, pero, empieza diciendo, pero que ahora, sí, 2 de Timoteo capítulo 1, para los que se están sumando, el título es Kentrón o Ket, el aguijón, el mensaje del día de hoy, y usamos como base 1 Corintios 15, del 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué dice el versículo 10 de 2 de Timoteo capítulo 1? Empieza diciendo, pero que ahora ha sido manifestada. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ustedes observen que dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces, si fue sacada a la luz la vida, significa que por el pecado la vida había sido escondida. Entonces saca a la luz la vida, nuestro Señor. Y la inmortalidad por medio del Evangelio. O sea, buenas nuevas. Esas buenas nuevas, Evangelio, la palabra Evangelio yo siempre digo, Génesis 3, versículo 15 es profético. ¿Por qué? Porque las primeras buenas nuevas se dan en Génesis 3, versículo 15, cuando dice, y pondré enemistad entre la mujer y ti, porque de una mujer iba a venir el Salvador. Lo que está enfocado es que por una mujer se destruyó la humanidad a través de ese pecado que entró a todo el mundo. Dios iba a utilizar a futuro proféticamente una mujer para que Él venga a este mundo y pueda ponerle fin a todo lo que estamos hablando. Ahora, yo creo que vaya a Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Sagrada Escritura. Y en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo, usted lea el 18, yo leo el 17, dice así. Dice, cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, le está diciendo. Pero en el versículo 18 dice algo que es muy bueno saberlo. ¿Para qué? Para que cuando alguien te diga, Mateo 16, que la llave para entrar la tiene Pedro. Ahora van a entender por qué. Porque hay una religión que ustedes conocen que se llama San Pedro, y como que Pedro es el camino, como que él tiene la llave. Y no, diga, a él le fue dada la llave. A él le fue dada la llave. Y a nosotros también. Y a nosotros también. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? Y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está. Yo tengo la llave, dice el Señor, eso lo recalca ya en el capítulo 3, versículos 7 al 9 en contexto, que Él tiene la llave, pero dice, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte y a ese lugar. Hades, que es porque una cosa es muerte y otra cosa es Hades, son dos cosas diferentes. O sea, muerte es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, pero Hades es el lugar de residencia. Por eso dice, y el que vivo y estuve muerto. Está hablando del Señor que estuvo, como está descrito en las Escrituras, esos 3 días. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo. ¿Por cuánto? ¿Por unos días? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. ¿Por qué es diferente? Cuando en Juan 11 resucita Lázaro. ¿Resucitó Lázaro? Sí. ¿Pero después murió? Sí. Ah, ¿el Señor resucitó? Sí. ¿Y después murió? Sí. No. Dale al Señor, ahí te quería agarrar. Ella está despierta. ¿Entienden, querido? Es decir, todos los que fueron resucitados en la Biblia luego murieron. Pero era una señal, un mensaje. Pero cuando el Señor muere, resucita, pero no muere nunca más. Claro, muere y resucita. Entonces, ¿qué le dice a la misma hermana Marta en Juan capítulo 11, versículo? Vaya a Juan capítulo 11, léalo rápidamente, a lo que dice en contexto, lo que es el versículo, cuando habla del tema de la muerte, ¿no? Es muy importante que cada uno de los que estamos acá entendamos esto, porque siempre hay gente nueva que no sabe y es bueno que lo leamos en contexto. ¿Qué le dice ahí en el versículo 25 y 26 a Marta? Le dijo Yeshua Jesús, yo soy, dice el versículo
25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces vemos que para creer esto va más allá, es algo muy espiritual. Es algo muy espiritual. Ahora, ya vamos a ir redondeando para el final, pero ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 22 al 23, que sería para redondear de qué se trata todo esto que hemos vivido en la semana pasada, que no se trata de lo que se vive en esa semana cada vez que llegue este año de abril, este mes de abril, sino que tiene que ser permanentemente. En el versículo 22 al 23 empieza diciendo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La respuesta está en el versículo 23 cuando dice: Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a orar. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. Diga, el Señor ya ha pagado por El nosotros. Señor ya ha pagado por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Oramos. Padre eterno, acá estamos, Señor, compartiendo tu palabra. La paga de pecado es muerte. La palabra dádiva del griego, tanto como del hebreo, significa regalo de Dios. Nadie puede pagar, ya pagó el Señor. Él pagó la deuda, saldó todo en la cruz y resucitó entre los muertos. No está en la cruz, no está en la cueva. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está en nosotros, aquellos que lo hemos aceptado, aquellos que hemos recibido a través de la fe y el bautismo al Espíritu Santo de Dios, el soplo, el ruach. No se olviden, la paga de pecado es muerte. El Señor ya murió por nosotros. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna solamente por medio de su Hijo amado, Yeshua Jesús. En esta consigna, ¿cuál es el aguijón de la muerte? La respuesta nos dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero termina diciendo: y el poder del pecado, la ley, ya que nadie podía cumplir los 613 mandamientos de la ley. Estaba encerrada bajo maldición. Por eso Gálatas 5 dice que de la gracia habéis caído los que se quieren justificar por la ley. Pero en el versículo 57 acá, de 1 Corintios 15, termina diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua Jesús y Salvador. Queridos hermanos, en la parte final, el Señor me ha dado un texto que quizás algún día lo hayas leído, quizás nunca. Pero en esta cronología homilética, en Oseas capítulo 13, versículo 14, que es profético, dice así: dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y a continuación vienen estas palabras que son una miel a nuestros oídos cuando dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Lo voy a decir más explayadamente: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Queridos hermanos, eso fue lo que se recordó en esta época, y cada año se recuerda cuando llega la Pascua, que hubo alguien que le dijo a la muerte: escúchame, muerte, vos que presumís, yo te digo, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Y ahí entendemos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos hacemos unos con Él, la muerte no tiene poder en nosotros. Por eso Mateo 10:28 dice: no teman lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Esto significa que tenemos vida eterna, queridos hermanos, en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Y mientras estoy orando y estoy hablando con ustedes, hay cosas que el Señor me empieza a manifestar.
Y en el versículo de 1 Corintios 15, versículo 20 al 21, me dice el Señor que les diga: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Yeshua Jesús todos serán vivificados, queridos hermanos, y la gloria sea al Señor. Vuelvo a repetir, Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Queridos hermanos, concéntrense, declárenlo. En este momento los declaramos, Padre eterno. Declaramos esa sanación espiritual. Declaramos esas bendiciones para vida eterna, para todos aquellos que creen en nuestro Señor y Salvador. No es casualidad que el Señor haya dicho en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Pero recalca el que me come, en el versículo 54, yo van a ser resucitado en el día postrero. No es casualidad que la mujer samaritana, en Juan 4:14, le haya dicho, el agua que estás bebiendo te dará sed nuevamente, pero el agua que yo te daré, no tan solo no tendrás sed jamás, sino que tendrás vida eterna. Siempre está hablando de vida eterna. Es un Dios de vivos y no de muertos. Esa vida eterna que muchos no pueden entender. Esa vida eterna que solamente la da nuestro Señor. Por eso es que generalmente todos nosotros los pastores solemos decir en esta ocasión a todos aquellos que están escuchando por primera vez, y le guiamos a que digan estas palabras porque tienen, a la luz de la verdad, está escrito en Romanos 10, versículo 9 al 10, que es la confesión. Si confesares con tu boca que Yeshua Jesús es el Señor y que nuestro Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si lo sientes de decirlo, lo puedes decir. Si no lo sentís, en algún momento lo vas a sentir, porque si estás escuchando, llegaste hasta acá, es porque eres un elegido de Dios para salvación. Yo solamente te puedo guiar. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, confesarlo con estas palabras. Reconocer primeramente, como dice el Salmo 51. Quiero que diga, contra ti he pecado, Señor. Yo hoy quiero volver al redil, estuve perdido y sé que tu palabra me dice que tú me recibes y que confiese como Señor y Salvador a tu Hijo amado para que el imperio de la muerte no tenga poder en mí. Por lo tanto, acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Gracias por perdonarme, Señor. Quiero recibir tu Espíritu Santo, el soplo del Ruach. Quiero tener vida eterna. Ayúdame, Señor. Aumenta mi fe. Enséñame el camino. El camino que es el mismo Jesús, Yeshua, Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Si hiciste esta palabra, esta oración, ahí ya con tu confesión formas parte. Padre eterno, yo bendigo a cada uno de los oyentes en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Bendecidos con toda bendición. Y por supuesto, Spot, nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Este programa ha sido patrocinado por Distribuidora de Agua La Nieve. Bendecido querido Ricardo. Desde ya le agradecemos profundamente al Señor y bendecimos a aquellas personas que siempre están sumándose y colaborando con el Ministerio de Trabajo para ganar más almas para el reino del Señor. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Bruno. Bendecido querido Bruno. Acá nos ha acompañado en la mesa de trabajo también mi querida esposa Melanie. Amén. Y Isaísa Ferreira. Nosotros nos quedamos acá en la sintonía de la radio, ¿sí? Nos quedamos en la sintonía de la radio. Vamos a estar leyendo los mensajes que nos están llegando. Nos despedimos en las redes sociales, como el canal de YouTube. Esta enseñanza la vas a encontrar luego en nuestro canal Clase Bíblica Ferreira o en el canal de la radio 94.1. ¿Qué es lo que siempre les digo, queridos hermanos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira.
Del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.